Buenos días, soy Dr. John Bennett, televisando de Miami Beach en el estudio de Neurocirugía TV. Tenemos el placer de tener a Carlos Yumaguano, MD, mucho tiempo televisando con nosotros desde Ecuador, desde España y trabaja también en Hungría. Bienvenidos, Carlos. Buenas tardes, John, buenas tardes a todos. Una alegría de estar compartiendo nuevamente con ustedes esta tarde. Tendremos un tema que nos ha tocado hablar acerca de las complicaciones que se pueden tener al instaurar las terapias con las bombas de baclofeno. Ok. Podemos hablar de su congreso después, ¿eh? ¿O quiero hablar de esto ahora? ¿Por qué quieres? Sí, bueno, podemos, si compartimos pantalla, podemos mostrar algo de lo que se está preveyendo. Si vosotros veis, o sea, en primer lugar, que antes de iniciar con la reunión, con la conferencia, me gustaría hacerles una invitación a todo el conglomerado sanitario, tanto neurólogos, neurocirujanos, rehabilitadores, psiquiatras, rehabilitadores de latinoamericanos, e invitarles a que puedan participar en el Congreso o en el segundo Simposio Neurociencias Proyección Ecuador, que se realizará en la ciudad de Guaranda del 25 al 29 de septiembre de este año. Habrán temas acerca sobre neurociencias, se hablarán temas de neuroendocrinología, metabolismo, oncología, algo de traumatología, y enfocándonos bastante a lo que es modulación, la neurorehabilitación y algo moderno que es temas sobre neuroingeniería. Ahora, lo que debemos indicar que acerca de este simposio se pueden enviar también trabajos de investigación o casos clínicos que han hecho los diferentes grupos. Entre los conferencistas conocidos estaremos con conferencistas ecuatorianos, con conferencistas de España, Hungría, de Perú y de Estados Unidos, cada uno líder en cada una de sus ramas, pero lo importante de todo eso es que estamos tratando de incorporar a los profesionales jóvenes que en un futuro sean quienes orienten, lleven la batuta de cada una de estas especialidades en las ciencias médicas, específicamente dentro del quehacer del sistema nervioso, tanto a nivel central como periférico. Entonces, estáis todos invitados para el Congreso del 25 al 29 de septiembre del 2019. Sí, yo creo que vamos a televisar también en Neurocirugía TV. Sí, efectivamente tomaremos los reparos adecuados para poder nosotros hacer la transmisión online de este simposio a nivel mundial. Entonces, como digo, vuelvo y repito, estáis invitados todos a participar en el segundo Simposio Neurociencias Ecuador. Al final de esta pequeña charla que les voy a hablar acerca de las complicaciones de las bombas de baclofeno, pues volveré a mostrarles ciertas características y los datos exactos del Congreso de Neurociencias. Entonces, para poder iniciar acerca del tema que vamos a comentar el día de hoy es el baclofeno intratecal en espasticidad y cuáles son las complicaciones que se pueden dar con este tipo de tratamientos o terapias. En primer término, antes de iniciar con la conferencia, debemos estar bastante claros con el término espasticidad, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? La espasticidad es el aumento de la excitabilidad de los reflejos de estiramiento a nivel muscular, tanto tónicos como fásicos, que se presenta en la mayoría de pacientes con lesión de las neuronas motoras superiores. Sin embargo, debemos indicar que en la literatura científica la definición de la espasticidad
y la valoración del mismo existe una poca congruencia, no están tan concisos, no están tan determinados cuáles son los mecanismos efectivamente de acción y cuáles son los mecanismos de valoración de estos. Ahora, deberíamos clasificar a la espesticidad, que es el incremento del tono muscular, o sea, la rigidez, la falta de movilidad en distintas articulaciones de un paciente. Entonces, la espasticidad puede ser clasificada en función de la localización, como esta espasticidad de origen central o espasticidad de origen espinal. Pero también podemos clasificar en función de las causas que provocan la espasticidad, como por ejemplo, la parálisis cerebral infantil afecta, por ejemplo, la más conocida, la más extendida, afecta a cerca del 2 por 1000 recién nacidos vivos. En Europa la prevalencia es aproximadamente de 1.04 a 2.5 por 1000 recién nacidos vivos. En Estados Unidos esta prevalencia ya incrementa a 3.6 por 1000 recién nacidos vivos. Otra de las causas por las que pueden provocarse la espasticidad es el daño cerebral adquirido como consecuencia de infartos cerebrales o accidente cerebrovascular isquémico o el hemorrágico, la hipoxia cerebral, los traumatismos craneoencefálicos que van en incremento con el desarrollo de los sistemas de transportación que existen en la actualidad. También puede darse por la lesión medular. La misma lesión medular puede ser de tipo isquémico, pero también puede ser de tipo traumático. Hay otros tipos también de lesiones o de enfermedades que pueden provocar la espasticidad. Dentro de ellos, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas, que son bastante conocidas, y dentro de ellos, por ejemplo, la esclerosis múltiple o la esclerosis lateral amiotrófica. Ahora, dentro de lo que una vez dado el diagnóstico de que un paciente tiene una espasticidad o sufre alguna lesión que provoca la espasticidad, hay que determinar qué tipo de tratamientos existe en el manejo de este paciente. Pues dentro de ellos, una de las ramas, una de las características especiales de manejo o de tratamiento suele ser la neuromodulación, y dentro de la neuromodulación suele ser la administración de diferentes medicamentos a nivel intratecal, o sea, a nivel raquídeo, y dentro de ellos, por ejemplo, uno de los mecanismos bastante conocidos es el baclofeno. Entonces, la neuromodulación, en este aspecto química, es la alteración terapéutica de la función del sistema nervioso central, periférico y autonómico a través de un dispositivo implantado con un carácter farmacológico, no es destructivo, es reversible, no cura la enfermedad, pero en cambio mejora la calidad de vida del paciente, mejora la funcionabilidad, el movimiento de un paciente. Es decir, que en un momento que el paciente diga que no quiere continuar con el tratamiento indicado, tranquilamente se puede suspender este tipo de terapias en los pacientes. Ahora, si nosotros tenemos este tipo de terapias o centros que se encargan de dar este tipo de terapias con especialistas multidisciplinares, entonces tenemos este tipo de tratamientos o la posibilidad de dar, pero también una vez que damos este tipo de tratamientos, lo que tenemos que tener entendido es que también este tipo de terapias pueden tener sus riesgos, pueden tener sus complicaciones, y tenemos que saber efectivamente qué pasa. O sea, qué pasa cuando una terapia, si no hay ningún problema, si funciona este tipo de terapias, pues no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando estos mecanismos o estos dispositivos empiezan a fallar? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo procedemos? ¿Cómo actuamos? Entonces, dentro de esto, lo que tenemos que tener bastante claro, bastante detallado y definido es cuáles son los requisitos fundamentales para que podamos definir que un paciente es subsidiario de tratamiento o con terapia de baclofeno. Entonces, en primer lugar, hay que tener mucho en cuenta que el paciente debe tener un peso superior a 15 kilogramos, tiene que estar en una buena condición nutritiva y debe tener ausencia o no debe
tener sensibilidad o alergia, hipersensibilidad al baclofeno. Tiene que tener una familia con un acceso a un centro especializado, así también como el paciente tiene que presentar una buena colaboración. Solo puede plantearse este tipo de terapias en contexto especializado y multidisciplinario, contar con personal suficientemente capacitado para que pueda definir la problemática actual de un paciente y en función de eso pueda definir las soluciones que se pueden dar. Contar con protocolos clínicos y de proceso bien definidos para el seguimiento y manejo de las posibles complicaciones. Y en primer lugar, que ese paciente tenga buena respuesta al test de baclofeno intratecal. Si una vez tenemos todo este tipo de cosas bastante bien definidas, bastante bien claras, entonces podremos informar o acudir con un paciente con mayor seguridad en el manejo del tratamiento. Dentro de lo que es las complicaciones de la administración de baclofeno intratecal, tenemos que ver que las complicaciones tienen una incidencia aproximada de 0.6 a 0.09 por pacientes al mes. Lo típico suelen ser las fístulas de líquido cefalorraquídeo, que van del 5 al 20%. Otro de los problemas se da con los catéteres, que es el desplazamiento, la obstrucción, la ruptura de estos catéteres, que es aproximadamente en un 10%. Este tipo de complicaciones son potencialmente graves por el riesgo de deprivación que puede llevar a los estados de hiperespasticidad o convulsivos con riesgo de que hayan rhabdomiolisis e hipertermia maligna. Otro de las complicaciones son los procesos infecciosos que están en aproximadamente el 10%, lo cual a la final puede conllevar a la explantación de la bomba hasta en un 30%. Los pacientes más expuestos a infecciones son los de menor edad y de menor peso. Es lo que les comentaba hace rato, o sea que el peso mínimo de un paciente para poder nosotros recomendar este tipo de terapias es de 15 kilogramos y la edad, estamos hablando de una edad aproximadamente de 6, 7 años entre los más jóvenes que los que se han colocado este tipo de tratamientos. Los pacientes que están muy postrados con múltiples enfermedades son también los más propensos a este tipo de complicaciones. Por esta razón es crucial tomar en cuenta los factores antes de indicar una terapia de baclofeno intratecal. Otra de las complicaciones suelen ser los diferentes seromas, es decir, los acúmulos que se producen alrededor de los dispositivos que se han colocado. Ahora, además de eso, existen las complicaciones clínicas que se le pueden dar al paciente, como por ejemplo las meningitis, alucinaciones, agitación e inquietud debido a la deprivación brusca del fármaco, o sea, del baclofeno, urticarias generalizadas, hipotonía, o sea, de pérdida de tono muscular, tendencia al sueño, problemas con la deglución por la sobredosis de medicación, puede haber una deficiencia de la herida, o sea, una apertura de la herida, la desconexión del catéter, la oclusión del catéter, el bloqueo de la bomba al pasar el enfermo por un detector de metales, que es uno de los casos que se deben de tomar en cuenta, por ejemplo, pacientes que suelen viajar en aviones o pacientes que van a distintos centros comerciales en donde existen los lectores de seguridad. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay una sobredosis de medicación? Ahora, la sobredosis en la fase de prueba se han dado con bolos de entre 300 a 600 gramos de administración de baclofeno intratecal, que suele producirse con un cuadro de somnolencia, o sea, tendencia al sueño, pérdida de fuerza muscular, la hipotonía generalizada, disminución de la tensión arterial, disminución de la frecuencia respiratoria, llegando a entrar en fase estupurosa, por lo cual en muchas ocasiones el paciente puede incluso requerir el cuidado de unidad de cuidados intensivos. Hay casos en los que, por ejemplo, en este que con un bolo de 600 gramos, incluso pueden quedarse en estado estuporoso, pero bueno, pueden recuperarse. A ver, hay una serie, por ejemplo, la serie de Latache, hablan de un accidente al administrar un bolo de 200 gramos,
En la serie de las Sortes dice que las dosis altas puede alterar la función motora voluntaria. Penn, por ejemplo, ya en su momento describió una sobredosis de droga por alteración del mecanismo de acción de la bomba, en el caso de que existían las bombas regulables, que eran a 5 miligramos por día. Por eso, desde entonces, al tener esas bombas regulables, lo que comentó es que esas bombas no sean regulables, no puedan cambiarse las dosis superior a 5 miligramos por hora. Entonces, Tabeira da Silva, otro grupo, habla acerca de la depresión respiratoria al difundirse por áreas más rostrales del cerebro, ¿no? Entonces hicieron unos estudios en gatos con dosis de 3.256 miligramos por día administrados a nivel de la cisterna. ¿Qué pasa? ¿Cómo manejamos la sobredosis, no? La fisostigmina administrada intravenosa de 1 a 2 miligramos en 5 minutos puede contrarrestar los efectos centrales, como son la depresión, la somnolencia, la disminución de la frecuencia respiratoria. Es por consiguiente, la fisostigmina es de los antídotos parcialmente efectivos en este tipo de terapia. Müller y Schweffe en 1985, por ejemplo, inician con la fisostigmina intravenosa, revierte los efectos centrales del baclofeno, lo que podría dejarlo como disponible un antídoto. Entonces, sin embargo, el problema de la fisostigmina es que tiene una vida media en el líquido cefalorraquídeo que es bastante corto y que podría ser necesario una inyección intravenosa de 1 miligramo aproximadamente cada 30 a 60 minutos. Entonces, hace poco tiempo, por ejemplo, un grupo de investigadores describe acerca del antagonista específico del baclofeno, que es el faclofen, que actúa a nivel periférico y a nivel central. Otro grupo describe acerca de la acción de la antagonista del ácido delta-aminolevolúnico a nivel del sistema nervioso central. Las Sortes, por ejemplo, aconseja realizar una punción lumbar y retirar de 30 a 40 mililitros de líquido cefalorraquídeo para reducir los efectos colaterales más rápidamente, así como la hidratación para aumentar la eliminación renal del baclofeno. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en casos agudos, en casos urgentes, lo que se debería hacer es, además de administrar la fisostigmina, o en ciertos casos sí que existe el baclofeno, pero además de eso, hacer la punción lumbar y evacuar aproximadamente unos 40 mililitros de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Es disminuimos la concentración de los niveles de baclofeno en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, otro de las complicaciones que suele darse en este tipo de terapias es el fenómeno de rebote, ¿no? O sea, dice, pacientes que no reciben el medicamento por falta de suministro y los primeros síntomas de la no recepción o la no captación de baclofeno, los pacientes, los primeros síntomas pueden darse a las 12 y 48 horas. Y esto puede darse, o sea, porque, por causas mecánicas en un paciente, ¿no? Cuando el catéter se ha desconectado, se ha obstruido, se ha desconectado, se ha roto, o simplemente porque no se ha realizado la recarga de la bomba de baclofeno en tiempo adecuado. Entonces, ¿cuál es la sintomatología que puede darles? La ansiedad, insomnio, alucinaciones, agitación. El manejo más adecuado es restablecer el tratamiento, o sea, restablecer la administración de baclofeno y en muchas ocasiones es necesario también administrar el haloperidol. Otro de los problemas que suele darse con este tipo de terapia es, por ejemplo, el fenómeno de tolerancia, ¿no? El efecto del baclofeno puede disminuir, decrecer o desaparecer desde el punto de vista en cuanto a eficacia clínica en cualquier momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cambiar el ritmo de administración. En muchas ocasiones se suspende o separa el dispositivo con la administración de baclofeno oral, tal forma que hacemos una especie de reciclaje en la administración para que los receptores a nivel de la médula
puedan reactivarse adecuadamente. Por ejemplo, acerca de eso hablan Penn y Croy. En una serie de 6 pacientes, la dosis efectiva promedio inicial se aumentó de 150 a 350 microgramos por día, con un rango de 20 a 600 en los primeros meses. Müller y sus colaboradores describen un aumento de dosis diaria promedio de 234 a 394 microgramos por día. Brosetta, otro de los grupos, manifiesta que puede existir fenómenos de tolerancia al baclofeno, como ya hemos expresado hace rato. Las Sortes, por ejemplo, recomienda que las dosis efectivas se estabilizan a partir del tercer mes y que la dosis efectiva suele estar entre 90 y 150 microgramos por día en los primeros 3 meses, pudiendo llegar esos pacientes a requerir de dosis de 260 a 500 microgramos por día. Entonces, el fenómeno de tolerancia al baclofeno suele ser una de las barreras farmacológicas que debemos tener mucho en cuenta y que debemos aprender a manejarlo correctamente. Otra de las complicaciones que suele darse con las bombas de baclofeno son las infecciones, y dentro de ellas, por ejemplo, la contaminación puede producirse por la punción en el reservorio, o sea, durante la recarga, puede producir sepsis e incluso puede obligarnos a retirar el sistema de administración de bomba intratecal. Ahora, hay causas mecánicas específicas también que pueden provocarnos alteración en el sistema de la administración de bomba intratecal. Y dentro de ellos, por ejemplo, hay una diferencia significativa cuando vemos las recargas de bombas de baclofeno. Debemos tener mucho en cuenta acerca de cuál es el volumen de reservorio, cuánta medicación sobra, o sea, si existe o no existe una relación entre la parte electrónica y la parte mecánica, ¿no? Entonces, eso es lo que habla acerca de lo que es la diferencia significativa entre el volumen residual real y el volumen según el programador. Puede producir la otra de las causas mecánicas, deficiencia de la herida quirúrgica, la desconexión del catéter, la oclusión del catéter, el bloqueo de la bomba al pasar por uno del detector de metales. O sea, son las causas que tenemos que tomar en cuenta para nosotros poder manejar correctamente un sistema de baclofeno a este nivel. Entonces, quienes nos dedicamos o quienes se dedican a realizar terapias de baclofeno con espasticidad o quienes se dedican específicamente al tratamiento de patologías con administración de bombas intratecales de distintos fármacos, dentro de ellos, por ejemplo, espasticidad, dolor crónico. Ahora mismo ya se está hablando mucho acerca del manejo de ciertas sintomatología en Parkinson con programadores a nivel medular. Entonces, hay que tomar en cuenta mucho y saber controlar adecuadamente este tipo de terapia. Es todo lo que puedo decir acerca de las complicaciones que se puede dar con la bomba de baclofeno. Muchas gracias. Ok, Carlos, muchas gracias por su presentación completa. Tú has hecho otra presentación en baclofeno hace pocas semanas, ¿verdad? Efectivamente. Sí, y podemos mirar los dos juntos. ¿Está allá Geoffrey? Ok. Hola, Geoffrey. Buenos días. Te quedé on mute, ok. Ok, Geoffrey. ¿Tiene preguntas o algo, comentario para Carlos? No puedo oír, Geoffrey. No puedo oír. No puedo. ¿Aló? Sí, ok. No, saludos. No, Saludos. entré un poco tarde, pero pude observar un poco de las complicaciones. Muchas gracias por versarnos en ese tema que realmente no se lee mucho sobre ello porque queda a veces confinado, no a nosotros los neurocirujanos generales, sino a quienes tratan este tipo de terapias, como el doctor Yumiguano, que se versa bastante en esto, y agradezco mucho habernos
colaborado con un poco de información acerca de las complicaciones, muy interesante. Gracias. Okay. ¿Tú has visto mucho paciente? ¿Tú usas esta terapia antes, Geoffrey, este baclofen? ¿Tú usas baclofen o has visto en su departamento? No, aquí no se usa por el costo. Realmente tiene un costo relativamente alto y sobre todo difícil en nuestro sistema. Y ahora con las políticas del sistema de salud en Ecuador es un poco más complicado. ¿Están en centros académicos este tipo de tratamiento, Carlos? En Quito me parece que es. Bueno, o sea, nosotros, por ejemplo, en cuanto a lo que es la terapia del baclofeno, en Quito hay 2 centros que hacen, a más de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario con neurocirujanos, neurólogos, rehabilitadores, que nos dedicamos a la implantación de este tipo de dispositivos, pero como dice Geoffrey, el problema inmenso que se tiene a nivel de Ecuador es los costos del sistema, ¿no? Una bomba de baclofeno en Ecuador está aproximadamente por los 45, 48 mil dólares americanos. O sea, yo no entiendo el precio que se da, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Europa una bomba de baclofeno, un sistema de bomba de administración de fármaco intratecal está aproximadamente por los 13, 14 mil euros, que estaríamos hablando de unos 15 mil dólares americanos a nivel privado total, ¿no? Claro. Pero lastimosamente eso en el país, en Ecuador, hace mucha falta. Y es lo que, por ejemplo, detiene mucho, por ejemplo, en la parte de la rehabilitación, la recuperación y el desarrollo neurológico de personas, de niños más que todo, por ejemplo, que tienen espasticidad, por ejemplo, los niños que nacen con parálisis cerebral infantil, que son una alta tasa, una alta prevalencia en el Ecuador. Yo he visto igual en Cuenca, conozco a 2 o 3 pacientes también que han estado bajo el tratamiento mío. En la ciudad de Quito hay un centro específico donde están los niños con problemas de espasticidad y no se pueden adelantar, ¿no? O sea, cuando se ve la recuperación que existe con este tipo de terapias, el desarrollo neurológico también avanza en ese tipo de pacientes. O en pacientes de la edad adulta es cuando se les puede volver un poco más funcionales, o si no fuese tanto funcionales, sino más manejables de esos pacientes, porque desde el punto de vista de rehabilitación o desde el punto de vista de cuidado al paciente, un paciente con espasticidad es mucho más difícil el manejo o rehabilitador, el manejo del cuidado del paciente, que un paciente que no tenga espasticidad. Entonces, esas son las grandes diferencias, las grandes problemáticas que se deberían de solucionar. Y nosotros, por ejemplo, en el segundo simposio de Neurociencias de Proyección Ecuador, hablaremos acerca de las experiencias que hemos tenido con este sistema en el Ecuador y cuáles son las perspectivas que se ven en un futuro, ¿no? Y como decían antes de iniciar la conferencia, y lo comentaba hace un mes que aproximadamente tuvimos una reunión parecida, es que nosotros estamos tratando de reunir gente joven, profesionales jóvenes, que puedan orientarse a este tipo de actividades y que pues sean los líderes de esos, ¿no? Porque lamentablemente, por ejemplo, en el caso mío, a mí me encantaría, por ejemplo, tal vez vivir unos años en Ecuador, pero el desarrollo profesional, las relaciones familiares, nos han hecho un poco imposible, casi imposible, como decir, dedicarnos a esto, ¿no? La idea nuestra cuando fuimos en el 2015 a Ecuador, fue igualmente, o sea, cuando decidimos irnos a pasar un tiempo, fue transportarnos de 1 o 2 años a Ecuador, entrenar gente para que haga este tipo de técnicas y luego regresar. O sea, siempre ha sido la idea formar, y es la misma
idea que continuamos teniendo es la idea de formar gente en este tipo de cosas. Por eso, la idea mía del Congreso o el segundo simposio Neurociencias Ecuador es exactamente igual, o sea, es buscar gente joven, profesionales jóvenes, ir formando equipos de trabajo para que en un futuro sean ellos quienes manejen este tipo de cosas en el país. Sé que hay muchos profesionales y muy buenos profesionales en el Ecuador y están formados para este tipo de terapias, pero la idea es de que esos profesionales se reúnan, se conozcan y trabajen en equipo. Y trabajen en equipo, esa es la idea y ese es el objetivo base de lo que está persiguiendo la Fundación Parkinson Ecuador, es el objetivo básico del Congreso, porque nosotros, al menos en mí personalmente, nunca ha sido de la idea de decir, bueno, yo hago esto y yo soy el líder y solo yo y nadie más, ¿no? O sea, al contrario, yo creo que lo poco que sabemos o lo poco que conocemos debemos compartirlo para que podamos hacer frente a las necesidades sanitarias del país o de cualquier país, no solamente específicamente Ecuador, sino de cualquier país a nivel mundial. Ahí estaremos. Mira, Carlos, hay otras personas de Ecuador. Clever está allá, un estudiante, yo creo. Clever, unmute y introduce. Yo creo que tú conoces Carlos, ¿verdad? Clever está allá. Es un estudiante de Ecuador, tal vez no. Oh, ok. ¿Puedes decir, Joffrey, sobre su simposium, Carlos? Porque él está de Cuenca, Ecuador. Sí, ahí estaremos. ¿Tú has visto su simposium de Carlos en septiembre? ¿Puedes explicar otra vez, Carlos? Sí, no, ya la vez anterior habíamos hablado con Joffrey. Sí, verdad, habíamos conversado un poco. Hablamos de que lo que pasa es que el correo electrónico que me pasaste parece que hay un error, que te mandé una comunicación y no llegó, rebotó a mi correo y por eso es que no he podido enviarte ningún tipo de información, porque la verdad me gustaría que participes en esa reunión, en ese simposio. Claro, sí. El simposio está avalado por la Universidad de San Francisco de Quito, estará avalado también por el Ministerio de Salud Pública y por la Embajada Húngara. Entonces, yo le voy a enviar mi correo ahora mismo. Sí. Ya se lo envié. ¿Lo recibió? A ver, veamos. ¿Está mostrando algo? En el chat. John, ¿podrías, qué te iba a decir? ¿Podrías quitarme la pantalla que estoy compartiendo porque no me permite a mí? Oh, no, ok, tú estás, ok, que me saca tu sharing ahora. Ok, ahora está libre, ok. Tú puedes usar ahora. Sí, no, algo pasaba y no podía quitar el ¿No puedes compartir? No, ahora sí, pero es que no podía quitarle el compartimento de pantalla. Oh, ok. Pero bueno, ok. Eso es lo que hay. Okay. Bueno, a ver si nos reunimos en Ecuador. Yo creo que igual con John se hará la transmisión del Congreso. En el 2009 ya lo hice, en el 2016 hicimos un simposio igual en la ciudad de Guaranda. El primer simposio igual había gente de Cuenca. De Cuenca vinieron, me parece que fueron los de endocrinólogos los que vinieron. Entonces esta vez también vendrán de Cuenca, vendrán 2 endocrinólogos, vendrán los rehabilitadores y vendrán los ingenieros de informáticos de la Salesiana de Cuenca. O sea, Cuenca va a estar bastante representada. Entonces... Pues qué bien, ahí estaremos, doctor Carlos. Bueno. Le envié mi correo. Perfecto, ya lo tengo. Después de un momento ya te envío una comunicación. No hay problema, gracias. Los otros panelistas pueden introducirlo, por favor, Gema Castellaneda y Clever y Hilario. ¿Está allá? Sí, aquí estamos.
Sí, Buenas puede tardes. introducirse dónde trabaja, quién es. Yo trabajo en Guadalajara, Jalisco, en el centro médico del IMSS, y ahí nosotros también estamos en el área de funcional, todo lo que tiene que ver con dolor. Ok, bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias. Sí, y pues tal vez necesite ayuda con su cámara. Y su cámara, bueno, podemos hacer más tarde. ¿Y Clever está allá o Hilario está allá? Si no, ok, muchas gracias, Carlos. Voy a terminar para editar. Tú puedes quedar y vamos a empezar la próxima después. Y vamos a pausa. Gracias.